Pregunta número 8. La presión ejercida por el vapor de un líquido que está en un recipiente cerrado se conoce con el nombre de presión de vapor. Si no han visto la explicación de la presión de vapor, devuélvanse a unos videos anteriores, la cual depende únicamente de la temperatura y la naturaleza de las moléculas del líquido. La presión de vapor aumenta al aumentar la temperatura y cuando las fuerzas activas entre las moléculas son bajas. La evaporación o volatilización de un líquido depende de la presión de vapor en equilibrio. En la gráfica se indica la presión de vapor en equilibrio para distintos líquidos a diferentes temperaturas y nos preguntan por el líquido que presenta la mayor volatilidad. Entonces, recordemos que habíamos dicho que entre más volátil era un líquido, más partículas iban a haber acá en la fase gaseosa, ¿sí? Y si el líquido era muy volátil, pues eso quería decir que había que suministrarle muy poca energía y que a una temperatura baja podía conseguir romper esos enlaces intermoleculares y pasar a la fase de vapor. Si muchas partículas pasaban a la fase de vapor, pues eso se iba a ver reflejado en que la presión del vapor iba a ser mayor, porque muchas de estas partículas iban a colisionar entre ellas con las paredes del recipiente, con la misma superficie, y eso implica que la presión de vapor, la presión de este vapor, pues aumenta, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos encontrar de estas sustancias cuál es la que tiene la mayor volatilidad, pues tendríamos que buscar cuál es la que tiene la mayor presión de vapor a una temperatura determinada. Entonces yo los invito, por ejemplo, miren que acá en el eje X tenemos la temperatura y en el eje Y tenemos la presión de vapor en Torricelli. Entonces ubiquémonos más o menos en 60 grados Celsius para que lo analicemos, ¿sí? Que estamos buscando la sustancia que tenga la mayor presión de vapor a esa temperatura 60 grados Celsius. Entonces, si subimos, miren que más o menos de W, la presión de vapor es aproximémosla 200 torricelis. Si continuamos subiendo sobre los 60 grados Celsius, miren que para Z la presión de vapor es aproximadamente 300 torricelli. Si seguimos subiendo para Y, aproximadamente 500 torricelli. Y si subimos hasta encontrarnos el valor correspondiente para Y, ya no lo encontramos, la pendiente de la curva para X es muy grande, entonces esperaríamos que a 60 grados Celsius la presión de vapor para X esté por encima de los 760 torricelli, ¿sí? Entonces hemos encontrado de esta manera que X es la sustancia que tiene la mayor presión de vapor a 60 grados Celsius, ¿sí? ¿Esto qué implica? Pues que es la sustancia más volátil. Si tiene la mayor presión de vapor, eso quiere decir que muchas partículas de X han pasado 60 grados Celsius a la fase de vapor y que allá arriba esa presión es muy grande, está por encima de 760 torricelli. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso tendría que ser la respuesta A.